Hablando de otra cosa, me había quedado dando vueltas la definición de equilibrio y llegué como a la conclusión de que A el ver, equilibrio químico se alcanza cuando la rapidez de la reacción en sentido eh, reactivo-producto, producto-reactivo, se igualan y que o sea, las concentraciones de cada uno permanecen constantes. ¿Eso está bien? exactamente. Fíjate que llegaste a una buena conclusión y correcta. Dijiste constante, Ujú. porque la mayoría considera que las concentraciones deben ser iguales, y no es así. Uno alcanza la posición de equilibrio cuando la velocidad, bien, en un sentido y en el otro sentido se igualan, pero las velocidades van a depender de las concentraciones. Y bueno, yo no sé con qué concentraciones, como las concentraciones dependen a su vez de factores matemáticos como el cuadrado, el cubo, a la potencia 1, o sea, a la 10. Entonces, claro, las velocidades de cambio son iguales en un sentido y en el otro. Bien, pero ¿qué pasa? Las concentraciones hacen que cambien, llamémosle así, ojo con lo que voy a decir, parecería que cambian, por supuesto que cambian, pero a la misma velocidad. O sea, la razón de cambio siempre es la misma. Por eso es que decimos que la concentración es constante, porque la velocidad de cambio es constante. ¿Mm? Ahí está lo que decís de que las concentraciones en el equilibrio no tienen que ser iguales. ¿Bien? No me interesa de que sean iguales. Lo único que me interesa es que la velocidad con que, supónganse, A se descompone en B es exactamente la misma con que se regenera B en A. Bien, pero la velocidad de cambio no me, nunca me preguntaron, o me voy a preguntar si las concentraciones son iguales. No sé, porque cada velocidad va a depender, bien, de en qué forma matemática cambia la velocidad. Por eso no son iguales. Pero cuando yo saque la tabla, suponete que yo calcule en cada momento la velocidad, va a ser la misma. Bien, en el sentido hacia allá o en el sentido hacia acá, entonces siempre son iguales las velocidades. Pero cuando haga la razón de cambio, supónganse en un intervalo de tiempo, ¿cuánto valía la concentración? Voy a ver que siempre la concentración vale lo mismo. Por lo tanto, la velocidad, eso es en matemática, no sé si has tenido matemática en el concepto de derivada, ¿bien? Cuando algo es constante, la derivada de eso es igual a cero, ¿bien? Entonces, ¿están en clase? Sí, Ramiro Magal. ¡Uy! No lo acepté, Ramiro. Qué, qué cosa, ¿no? Pobre Ramiro. Bueno, bueno. Eh, correcto, entonces. Si vos podés hacer ese razonamiento de entender de que las concentraciones son constantes, pero no iguales, no, o sea, puede ser en algún caso de equilibrio. Perdón, Ramiro, perdón. Eh, no te dejaba entrar porque estaba charlando y te miraba y no podía admitir. Eh, ¿Qué estaba diciéndote? Bueno, si vos considerás eso, ya entendiste las condiciones de equilibrio. Y ese equilibrio, fíjate que es válido en cualquier otra cosa. Por ejemplo, yo digo un equilibrio físico, ¿bien? En el equilibrio físico lo que sucede es que las velocidades de cambio del fenómeno que yo estoy analizando, ¿bien? Suponte un fenómeno El físico, agua, cuando se evapora. velocidad de evaporación. Sí, ese es un fenómeno físico, ¿bien? La velocidad de evaporación, y pueden ser iguales, cuando la velocidad, fíjate que ahí el,
el cambio que estás teniendo en cuenta es un cambio de equilibrio físico. Porque vos vas a hacer lo siguiente. ¿Por qué físico? Porque la composición no cambia. Y esto espero que lo entiendan todos, chicos. Fíjense el ejemplo que nos dio. No me anda el micro, por eso no le respondo hablando. Bueno, dale, no hay problema. En un cambio de estado, yo caliento el agua y voy a calcular la velocidad de evaporación, o sea, cuántos moles de agua, ¿bien? Pasan a la fase gaseosa por unidad de tiempo. Pero, ¿cuál es la opuesto? ¿O cuál es el ¿Cuánto? fenómeno opuesto a la evaporación? ¿La condensación? Por supuesto. Bien. ¿Qué pasa? Ese vapor toma el suficiente o cede el suficiente calor, ¿bien? Como para vencer las fuerzas de repulsión y ahora las moléculas de agua, ¿bien? O las gotas de agua se vuelven a unir y se vuelven a unir y se vuelven a unir hasta formar gotas de tamaño apreciable. Y en ese momento que estamos observando la condensación. Entonces yo puedo decir que cuando estoy en equilibrio, ¿bien? Cuando la velocidad de evaporación se iguala a la velocidad de condensación, ¿bien? Pero ¿debe ser igual la concentración de la fase gaseosa que de la fase líquida? No, tienen que ser constantes. Tienen que ser constantes, ¿bien? O sea, qué sé yo, si digo que está en equilibrio, yo voy a tener siempre 10 moles supónganse 10 moles por litro por segundo, ¿bien? Y capaz que eso sea la evaporación. Y la condensación sea 15 moles por litro por segundo, ¿bien? Pero las velocidades son iguales, o sea que el delta V es igual a cero. ¿Mm? El sistema está en equilibrio. Justamente en físico-química, esta parte de la química que estudia los cambios de energía, busca encontrar la posición o busca estudiar los sistemas que están fuera del equilibrio. Porque saben una cosa, chicos o chicas, bueno, chicos y chicas, eh, cuando un ser vivo, bien, alcanza la posición de equilibrio, ¿saben qué pasa? ¿No? ¿No? Morimos. Los seres vivos funcionan, llamémosle así, porque son sistemas fuera del equilibrio, entonces tienden de alguna manera a retornar a la posición de equilibrio. Todos esos fenómenos que nosotros observamos en un ser vivo, la nutrición, el movimiento y tantas cosas, son equilibrios o posiciones fuera del equilibrio. ¿No? Cuando un sistema vivo alcance el equilibrio, bien, es cuando morimos. Ya el sistema encontró el mínimo de energía. Entonces, ¿hay necesidad de seguir trabajando para volver a la posición de equilibrio? No. Entonces, el cambio de energía es cero. No hay flujos de energía. Los flujos de energía se producen siempre y cuando haya equilibrios metaestables o sistemas fuera del equilibrio. Cuando un sistema alcanza el equilibrio, ese sistema ya no tiene necesidad de intercambiar más energía. O sea, muere. ¿Mm? Suena trágico, pero es así. Son cosas de la vida. Entonces, estábamos
Bueno, velocidad de reacción, ya lo vimos ayer. Bueno, perdón, no. Esto es velocidad de reacción. Fíjense que acá... Profe, acuérdese de compartir la pantalla. Sí, chicos. Sí, chicos, 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 chicos. Tengo que compartir una pestaña. Fíjense que acá hay frases muy importantes como que todos los sistemas químicos reversibles alcanzan en el tiempo la condición de equilibrio. ¿Mm? Alcanzar la condición de equilibrio no significa que el sistema deje de ser reversible, sino que justamente alcanza eso. Y miren esta cosita que es sumamente importante. El estado de equilibrio químico es de naturaleza dinámica y no estática. ¿Eso qué hace, chicas? Chicas y chicos. Como está este chico Magaldi, es el único que veo, me sale más chica que chico. ¿Por qué dice que es de naturaleza dinámica y no estática? A Que, ver, Cande. que todo el tiempo se está dando el equilibrio. Mientras algo se convierte en producto, el producto se está convirtiendo en reactivo. O sea, ¿qué pasa con las velocidades? Se van igualando, van buscando el equilibrio, justamente. La velocidad nunca alcanza cero. Bien, la velocidad nunca es cero. Lo único que hago es igualar las velocidades. Pueden aumentar, pueden disminuir, pero eso es en forma paralela. Bien, si aumenta una, la otra también. ¿Mm? Para que al hacer la diferencia sí vale cero. Bien, la diferencia sí vale cero, pero es un proceso dinámico, bien, porque las velocidades no valen cero. ¿Me entienden este juego de palabras? Sí, profe. La velocidad de cambios no se anula, ¿bien? Sí, las velocidades de los procesos se anulan, porque son iguales, ¿bien? La velocidad en un sentido y en el otro, porque justamente hablo de sistemas químicos reversibles, ¿bien? En ese caso, sí, y no es estático, porque en ningún momento la B1 es igual a cero o la B2 es igual a cero. Porque, ¿qué pasaría si la B1 fuera cero? No habría equilibrio. Exactamente. Sería una reacción en un solo sentido. ¿Sí? Perfecto. Me gusta, me gusta. Velocidad de reacción es una magnitud positiva que se expresa como cambio de la concentración de un reactivo o producto con el tiempo. Acá tenemos una reacción, fíjense que esa flecha no es de lo más paquetita para representar reversibilidad. ¿Mm? Esa flecha está mal, pero el que la hizo, esta diapo, y que yo robé de forma súper delicada, manteniendo ciertas cosas, después no la pude cambiar porque tampoco encontraba bien la flecha correcta para poner. Acá es doble flecha, no una sola flecha con dos sentidos, porque esa se utiliza en química, tiene un único sentido en química, que es unir dibujos de moléculas para explicar una teoría que se llama teoría de la resonancia. ¿No? Acá es dos flechitas, una que va hacia la derecha y otra que va a la izquierda. Dice, sentido directo, la velocidad va a depender de la concentración de A elevado a la N y de la concentración de B elevado a la M, o sea, los coeficientes estequiométricos. ¿Bien? Y en el sentido reverso o inverso, la velocidad es igual a una constante por la concentración del compuesto A
V sub 2, bien, elevado a un coeficiente Z. Bien. Fíjense una cosita, dice, la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de los reactivos elevada a los órdenes de reacción. Bien, órdenes de reacción sería la suma de N más M o de Z más otro que hubiera. En este caso solamente depende de Z. Ya vamos a ver un ejemplo en concreto. Fíjense que dice, V es velocidad de reacción, K es constante de velocidad específica. Eso significa una velocidad específica es el valor estándar que tiene una reacción. O sea, cuando yo tengo concentraciones, temperaturas, todas perfectamente especificadas, ¿bien? Y masas perfectamente especificadas, cuando yo mido ese valor, es como el valor referencial para una reacción química. N y M son los órdenes de la reacción respecto a cada reactante o reactivo. Z es orden de la reacción respecto al producto. ¿Bien? Y el corchete representa la concentración molar de cierta especie química. Miren lo que sucede en fase gaseosa. Dice, cuando se coloca en un recipiente de volumen conocido a temperatura constante una muestra de pentóxido de dinitrógeno, ese es el anhídrido nítrico, también conocido con este nombre, este se descompone, ¿bien?, generando 4 moles, o sea, 2 moles de pentóxido de dinitrógeno gas, se descompone generando 4 moles de dióxido de nitrógeno gas y 2 moles de oxígeno. Dice, cuando la concentración de los productos aumenta, los mismos se convierten en reactantes. Bien, o sea, comienza la reversibilidad. O sea que 4 moles de dióxido de nitrógeno más 1 mol de oxígeno me va a dar 2 moles de pentóxido de dinitrógeno. O sea que mi reacción va a ser reversible. Y fíjense lo que tenemos acá. Finalmente, las dos reacciones evolucionan de modo tal que sus velocidades se igualan. ¿Bien? Sus velocidades se igualan, estableciéndose un equilibrio químico. Bajo estas condiciones, la reacción es reversible y se representa de la siguiente manera. ¿Ven que acá ahora está bien puesto la doble flecha? Esta es la doble flecha que debemos dibujar en reacciones químicas reversibles. Cuando nosotros hagamos reacciones por comodidad, ¿bien?, y dibujamos solamente una flecha, ¿bien?, estamos diciendo que la posición de equilibrio de esta implica que la velocidad de retroceso, o sea, la velocidad inversa, es tan baja o prácticamente nula que no la tengo en cuenta. ¿Bien? Y digo, el sistema no está en equilibrio. Dice, en principio, casi todas las reacciones son reversibles en cierta medida. Estas son las gráficas de concentración molar de sustancias. Y fíjense cómo tenemos esto, que son áreas. Medimos una magnitud, cómo aumenta, ¿bien? Y después cómo disminuye, ¿bien? Cómo aumenta y cómo disminuye. En el equilibrio químico lo que sucede es que la velocidad de uno baja, ¿bien?, hasta que se hace, la concentración, discúlpenme, la concentración de uno respecto al tiempo va disminuyendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se hace constante. Y en ese momento la velocidad también se hace constante. ¿Bien? Igual que la formación de B. Si yo tengo una reacción
de A que genera B, la concentración A disminuye desde A sub 0 hasta alcanzar un valor de equilibrio. Y la concentración de B parte desde el valor 0, bien, porque al comenzar la reacción no había B, desde 0 hasta alcanzar un valor de equilibrio. Bien. Después, si yo grafico las velocidades versus el tiempo, voy a encontrar que el estado de equilibrio, en el estado de equilibrio, lo que voy a obtener es igualdad de velocidades. En azul, la velocidad de formación o velocidad directa sería de descomposición de A, bien, y en rojo, la velocidad de descomposición de B. Acá se utiliza mucho lo que se llama ley de acción de masas. ¿Bien? ¿Y qué es la ley de acción de masa? Hubo dos señores, uno que se llamaba Goldberg, ¿bien? Y el otro ¿bien? Weich, perdón, que trabajaron con las reacciones químicas y postularon un principio que lo denominaron ley de acción de masas, para decir que la velocidad de una reacción reversible es proporcional a una constante de velocidad específica multiplicada por la concentración molar de cada especie elevado a su respectivo coeficiente estequiométrico. Acá está Brisa Fortuna. Bien, entonces, a ver qué tenemos. Dice, para una ecuación general, la velocidad, por ejemplo, A moles de A más B moles de B están en equilibrio con C moles de C más D moles de D. Bien. Entonces, en este vemos que la velocidad directa, o sea, la de descomposición, la velocidad de descomposición de A y B para dar C y D es igual a una constante en ese sentido por la concentración de A elevada a la A y la concentración de B elevada a la B. Bien. Y la velocidad inversa es igual a una constante de esa reacción por la concentración de C a la C y de D a la D. Cuando nosotros encontramos que las velocidades son iguales, bien, o sea que se ha alcanzado el equilibrio, vamos a ver de que ambas velocidades son iguales. Por lo tanto, los segundos miembros también lo son. O sea que KD, constante específica de velocidad, multiplicada por la concentración de A elevada a la A por B elevada a la B, es igual a la constante de velocidad inversa o reversa por la concentración de C a la C y de D a la D. Bien. Y resulta de que cuando yo hago todos los arreglos, que esto lo vimos ayer, y llegamos que al cociente de las constantes de velocidad directa e inversa, ¿qué era? ¿Cómo la llamábamos? Constante de equilibrio. Y esto es lo que nos decía, bien, si primaba la velocidad en el sentido de izquierda-derecha o en el sentido de izquierda-derecha, no, perdón, de izquierda-derecha o de derecha-izquierda. Bien, y así llegamos a un valor que obviamente si las constantes son las velocidades, bien, y como dijimos, las velocidades se igualan, o las constantes específicas se igualan, el cociente de constantes específicas, bien, es igual a la constante de equilibrio. Y esto no significa que sea 1 o que debe ser 1, bien, este cociente. Este cociente puede tomar distintos valores.
las sustancias, vamos a ver que hay muchas reacciones donde el numerador es muchísimo mayor que el denominador. En ese caso, el sentido se va a dar hacia la derecha. Bien. Y si A elevada a la A por B elevada a la B son más grandes, bien, el sistema va a tender a regenerar ¿qué cosa? C y D, obviamente. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, No entiendo por qué en la constante de descomposición es igual a C elevado a la C y D elevado a la D. Cuando arriba dice que la constante de descomposición es A elevado a la A y B elevado a la B. ¿Es porque se despejaron? es porque está mal puesto. Es KR sobre KD. Ah, ok, ok. Bien. Es KR porque es la constante de reversibilidad sobre la otra. Porque fíjate cómo despejas acá. Vos vas a tener que C, a ver, ¿qué pasó acá? Claro, o sea, la ecuación de equilibrio, la constante de equilibrio está bien planteada, pero no sé por qué se dio vuelta el KD y KR. Sí. Sí, 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 sí. Es que, sí, yo dije mal. O sea, yo no estoy acostumbrado a usar la simbología KD-KR. Es K2 sobre, perdón, K1 sobre K2. ¿Mm? Y eso es igual a C elevada a la C por D elevada a la D sobre concentración de A elevada a la A por B elevada a la B. No, está bien, está bien. La constante de equilibrio es el cociente entre la deformación y la de descomposición o reversa, o reversible. ¿Mm? O sea, la constante de equilibrio, sacando eso, siempre va a ser productos sobre reactivos. ¿Mm? Que debe ser igual a la razón o al cociente entre la K1 y la K2 o KD y KR. Constante directa, constante reversible o reversa, inversa sería en español. Fíjense acá esta reacción. Esta reacción es la que habíamos visto recién. Esta reacción me dice que la constante de equilibrio, bien, vas a tener un determinado valor y eso va a ser igual a la concentración de oxígeno por la concentración de nitrógeno a la cuarta potencia sobre la concentración de pentóxido de dinitrógeno al cuadrado. Bien. Acá, por ejemplo, ¿qué ven ustedes en esta? ¿Qué modifica más a la posición de equilibrio? ¿Cuál de estas concentraciones es la que modificaría más a la posición de equilibrio si variara? La de arriba, la de los reactivos. No, hay una sola nada más. Porque arriba no van los reactivos, arriba van los Los productos. productos. Ah, claro, me confundí, arriba van los productos. Ujú. Me confundí Entonces, con la ¿cuál ecuación. es el que más afecta la posición de equilibrio? El reactivo. ¿Qué reactivo? El pentóxido de dinitrógeno. El No, pentóxido de nitrógeno, ¿no? no. No, son los productos. Creo que hay más cantidad de La concentración de dióxido de nitrógeno porque está elevada a la a la cuarta cuarta. potencia. Ujú. Bien. O sea,
Si yo tengo un mol, bien, y duplico a 2 moles, esto no varía con el doble, sino varía con la cuarta potencia de 2. Si yo tengo un mol, por ejemplo, esto es el producto de 1 por 1 sobre 1, bien, la constante de equilibrio va a tener un valor 1, pero si yo aumento, bien, la concentración de dióxido de nitrógeno, ¿qué va a suceder? ¿Mm? ¿Cómo se va? ¿Qué le va a pasar a la constante de equilibrio? Va a tender a irse más a por los productos que por los reactivos. ¿Estás segura? Vos fíjate que pones, bien, un mol de oxígeno, un mol de nitrógeno, un mol de pentóxido, bien, y a 25 grados y yo digo que la constante de equilibrio de esta, suponete, vale 10 a la menos 5, bien, y ahora pongo la misma, o sea, pongo las mismas cantidades, bien, y o las mismas concentraciones, y resulta que ahora la constante de equilibrio va a depender, en un caso de 2, en el otro caso de 2 a la cuarta, y en el otro caso de 2 al cuadrado. Bien, ¿cuál es el número que ha aumentado mucho más significativamente? En donde hay más cantidad de moles. No, la concentración no varía. A ver, eh, suponte, esto es una cuestión matemática, no es muy fácil demostrarlo con hechos, ah, mm, con hechos diarios. ¿Por qué? Suponete, si yo estoy poniendo un mol de dióxido de nitrógeno, bien, y eso está elevado a la cuarta, uno por uno por uno por uno me sigue dando uno, bien. Y el pentóxido de nitrógeno va a ser uno también. No hay demasiado efecto. Todos valen uno, pero ya cuando cambié a 2, en un caso va a ser 2 por 2 a la cuarta. Bien, ¿y cuánto es 2 a la cuarta? 2 por 2, 4 por 2, 16 por 2, 32. O sea, ya estoy viendo de que esto aumentó en 32 órdenes de magnitud. Ya no varió en 4. O sea, si yo elevo algo al cuadrado, ¿bien? ¿En cuántos órdenes de magnitud aumenta? En 2. ¿Bien? O en 3, no sé, depende de lo que yo esté multiplicando. Bien, pero si yo lo elevo a la cuarta potencia, lo estoy, dije recién mal, en 4 órdenes de magnitud lo estoy elevando. Mientras que el dióxido de nitrógeno solamente aumenta en 2, o sea, 2 por 2, 4. El otro se fue a 32. Mientras que una concentración se fue a 32, el otro se fue solamente a 4. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Cómo varía? ¿Mm? Y no voy a perder más tiempo con esto. Vamos a seguir con tanto equilibrio porque no me da el tiempo y no pienso hacerles preguntas de esto. Ya van a tener suficiente el año que viene con química biológica. ¿Ustedes saben que hay equilibrios homogéneos y heterogéneos? Los equilibrios pueden ser homogéneos cuando yo tengo este cambio de estado o cambio en la composición dentro de un mismo estado físico. Puede ser un cambio en fase gaseosa, puede ser un cambio en fase líquida. Bien, por lo tanto, ahí el equilibrio es homogéneo. ¿Mm? Supónganse que yo lo escribo a esto.
Me parece que voy a poner la cámara así. ¿Se ve el pizarrón? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, listo, no voy a usar la otra, salvo que tenga que hacer muchas cosas. Miren, si yo tengo A que se transforma en B y A está en estado líquido y B está en estado líquido, esto es un equilibrio homogéneo. ¿Bien? Si yo tengo, por ejemplo, este lo podemos decir que es, a ver, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos poner acá? En fase líquida. Agua, profe. No, porque te da, si vos tenés agua, esta es líquida, pero se descompone en hidrógeno, gas, más oxígeno, gas. ¿Dónde está? Esto es un Ah, claro, no equilibrio. es una misma fase. Esto es un equilibrio heterogéneo. ¿Bien? Este es un equilibrio heterogéneo, porque yo tengo acá fase líquida, ¿bien? Y estos están en fase vapor o fase gas. ¿Ven? Esto es un equilibrio heterogéneo. Y esto es un equilibrio homogéneo. A ver, quiero ver esto. Cuando yo tengo una sal, puedo escribirla así. Cloruro de sodio, líquido. ¿Bien? En equilibrio con ion sodio, líquido, más cloruro, líquido. Fíjense que esto sucede cuando yo tengo, algunas sales no se disuelven, o sea, se disuelven, ¿bien? Pero no se ionizan, ¿no? Por ejemplo, acá hay dos equilibrios. Cloruro de sodio sólido, lo disuelvo en agua, cloruro de sodio líquido, y cuando este se disocia, bien, se rompe, se desarma el cristal iónico, cada ion, el ion sodio, se rodea de moléculas de agua, se solvata, y el cloruro se solvata. Bien. Fíjense que entonces, acá tengo una mezcla. Este es hetero, y este es homo. Profe, ¿cuáles son los productos que da esa reacción? No los alcanzo a ver. Sodio disuelto, o sea, solvatado en agua, y cloruro solvatado con agua, lo que vimos la otra vez. Gracias, En gracias. sistemas dispersos, cómo se solvatan. En nuestro caso, se hidratan. Bien, acá yo tengo un equilibrio heterogéneo de sólido a sólido disuelto en agua. Bien, entonces, fíjense cómo cambia la fase. Acá yo tengo sólido, nada más. Acá tengo sólido disuelto en agua, o sea, ya es una solución. Pero fíjate que la otra reacción es la disociación del cloruro de sodio en ion sodio y ion cloruro. Este es un equilibrio homogéneo y este es un equilibrio heterogéneo. ¿Mm? Me parece que me voy a tener que comprar un escritorio más grande. Yo dije, uy, me preguntaron, ¿por qué no te lo haces más grande el escritorio? No, porque me gusta, sí, es súper cómodo el tamaño. No me entra nada. Bueno, lo tengo lleno de porquería. Dice, si todos los reactivos y productos están en una sola fase, el equilibrio es homogéneo. Si uno o más reactivos o productos están en una fase diferente, el equilibrio es heterogéneo. ¿Mm? Por ejemplo, vamos a ver esto, a ver, ¿qué me dicen ustedes? Si es... Yo tengo
Eh, perdón. Aquí. La madre que ya no tiene nada por eso. ¿Están estudiando nomenclatura o no estudian nada de nomenclatura? Ahí vamos, profe. Ahí vamos, ya me imagino que ahí vamos. Ay, Dios mío. Ahí está. Porque si no, no voy a cumplir con lo que tengo. Fíjense, ahí está equilibrado. ¿Eso es un equilibrio homogéneo o heterogéneo? Profe, no vemos porque tiene que dar vuelta la cámara. ¡Ay, mi bien! ¿Eso es heterogéneo u homogéneo? Es heterogéneo. Por lo que alcanzo a ver, tenemos sólido en los reactivos y gaseoso en los productos. No, todos lados dice L, es salvo que- acá que dice G. pero igual sigue siendo heterogéneo. ¿Es heterogéneo para ustedes? Sí, porque este muchacho es el que está ahí, ¿bien? En otra fase. Y supónganse, ¿cómo puedo hacer yo para que esta reacción deje de ser reversible? ¿Cómo puedo hacer para que la reacción esa que yo dibujé en el pizarrón deje de ser reversible? Porque va a ser reversible siempre y cuando el dióxido de carbono, si bien pasa a la fase gaseosa, podría quedarse si yo tengo un recipiente cerrado, pero si tengo un recipiente abierto, ¿este muchacho se queda o se va? Se va. Habría que abrir el recipiente para que deje de Ajá, cerrarse. y si se va el recipiente, ¿qué hace el sistema? ¿Cómo hace para reponer esa pérdida? Sigue gastando los reactivos. Muy buena definición. Sigue gastando los reactivos. Bien, ¿hasta cuándo? Hasta que se forma el coso que se soltó, que no me acuerdo cuál era. El Dióxido de compuesto. carbono. Dióxido Pero de- a medida que se forma dióxido de carbono, se va yendo. Sí, pero se va a quedar sin reactivos y después ya no se va a poder producir más nada. O sea que ¿hasta cuándo reacciona? Hasta que se acaben los reactivos. Exactamente. Y de esa manera, bien, es que estamos aplicando Le Chatelier. Muchas veces nosotros queremos hacer una reacción, ¿no? Y resulta que la perra reacción es reversible. O sea, en un determinado momento se alcanza la posición de equilibrio y ya no avanza más. ¿Bien? No avanza más, las concentraciones no cambian y entonces tenemos que llegar a Le Chatelier. ¿Bien? Tenemos que buscar qué sacamos para obligar a los reactivos, ¿bien? A que sigan en ese sentido. Bien, en el sentido que yo necesito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir el recipiente para que se pueda seguir formando. Exactamente. Dejamos escapar el dióxido de carbono, ese no puede, ya no puede participar con los otros, bien, entonces la velocidad
¿Cuánto va a valer la velocidad de retroceso? Fíjate que la velocidad reversa vale concentración de sodio por concentración de dióxido de carbono, por concentración de cloro, por concentración de agua. Bien. Cuando yo saco el dióxido de carbono, su concentración va a bajar a cero. Bien. Y cualquier número multiplicado por cero, ¿a qué es igual? A cero. ¿Cuánto va a valer la velocidad de retroceso o inversa? Cero, va a ser nula. Nula. No existe. No hay velocidad de retroceso porque me está faltando uno de los reactantes. O sea, de los reactantes mirando desde allá hacia acá. Bien. Muy bien, muy bien. Me gustó cómo van entendiendo esto. Bien, acá al principio de Le Chatelier, lo vimos ayer. Vamos a ver electrolitos, ácidos y bases, conceptos de pH, que ayer dejamos en esto, ¿no? Habíamos visto, y yo no les había comentado mucho, y ahora sí vamos a hablar un poquito sobre la importancia para un médico de los electrolitos, de los iones. No sé si ustedes saben o han visto en biología de que la electricidad que se genera en las células, bien, se debe a los campos eléctricos que se obtienen en ambos lados de una membrana. La membrana actúa como las membranas plasmáticas, citoplasmáticas o membranas celulares, actúan como un dieléctrico. ¿Bien? ¿Recuerda alguna de ustedes qué es un dieléctrico? No, profe, al menos yo no. Un dieléctrico es una superficie que separa o permite separar cargas de signo opuesto, generando un campo eléctrico. ¿Bien? Resulta de que esta diferencia puede ser diferencias de carga o diferencias de signo, principalmente son diferencias de signo, hacen que se generen cargas positivas o un incremento de la carga positiva en un sector y incremento de la carga positiva del otro. Como acá el incremento va a depender de la cantidad de iones positivos y iones negativos que tengamos, se pueden generar, ¿bien?, diferencias de potencial muy importantes. Eso es lo que me va a producir después transportes de electricidad, ya sea como, fíjense que acá no puede haber electricidad a través de cables, ¿bien? Acá, ¿cómo se transmite la electricidad? A través de iones. Por eso los electrolitos, ¿bien?, van a ser realmente los conductores de la electricidad en los seres vivos. ¿Bien? Y estos electrolitos son soluciones de sustancias que generan iones. Uno de los más importantes, el sodio, el potasio y el cloruro. Estos iones son los que van a hacer que se generen diferencias de potenciales a ambos lados de una membrana. Y después, cuando tienda a revertirse ese equilibrio de migración, se generan corrientes internas. Entonces, para un médico es de suma importancia saber cómo está, en el caso de una patología, el nivel de los electrolitos. ¿Bien? Si son ácidos, si son bases, si son sales, si son hidróxidos, no importa. Lo que uno necesita es saber medir, ¿no?, el nivel de electrolitos que encontramos. Bien, entonces, acá vamos a ver de que los electrolitos son la forma más fidedigna, bien, de poder saber si una célula está en buen estado o no, si hay una anomalía o no.
si hay una patología o no. Bien, los iones, ¿qué son? Son átomos cargados o grupos de átomos que portan una carga. Bien, y son de importancia totalmente. Bien, los iones son los que me van a generar estas diferencias de potencial, me van a crear estas pilas o baterías que van a movilizar corrientes eléctricas, bien, dentro de las células. ¿Y cómo hacemos para saber de su presencia? Le pedimos al bioquímico que determine, bien, lo que se llama iones en sangre o ionograma, bien. Entonces, medimos en sangre arterial, porque se deben medir en sangre arterial, ¿no? Es un poquito complicada la muestra porque no se hace de la misma manera que se hacen los otros análisis. Los ionogramas se hacen con sangre arterial y la sangre arterial tiene un problema. ¿Alguno sabe cuál es el problema de la sangre arterial? No, profe, yo no, al menos. ¿Nadie sabe qué diferencia hay entre la sangre arterial y la sangre venosa? ¿Es que una está más oxigenada que la otra? Sí, pero en este caso no depende de eso. Depende de la presión. Cuando la sangre entra a la aurícula derecha, ¿bien? Es conducida de la aurícula derecha al ventrículo derecho. El ventrículo derecho, bien, libera el contenido de su interior en un tubo que se llama aorta, bien, la arteria aorta. Y resulta que la presión que se ejerce sobre la válvula mitral, la que comunica la aorta con el ventrículo derecho, bien, es tan grande que eh, debe ser tan grande, perdón, rectifico, para que en esa bombeada, bien, la sangre abandone el ventrículo y llene el tubo, bien, el tubo que se llama arteria aorta, bien. Entonces, viene con tanta presión que cuando yo vaya a medir, por ejemplo, en las arterias de mi brazo, bien, tengo que tener cuidado de que la presión no me expulse la, la jeringa, bien. En cambio, la sangre venosa tiene dos problemas. La sangre arterial va a favor de gravedad. La sangre venosa va en contra de gravedad. Entonces, además la presión ya se perdió, ¿bien? Porque se perdió energía cediendo esta sangre arterial a las células, ¿bien? Y esta después liberan dióxido de carbono. Entonces, ¿qué sucede con lo que hablamos recién? Yo tengo que aspirar sangre, ¿bien? Que viene del pulmón, oxigenada, ¿bien? Con baja presión. Cuando llega al ventrículo derecho, ¿bien? Se hace una bombeada con tanta fuerza por unidad de área, ¿bien? Que esa es impulsada por la aorta para que llegue a todo las arterias, arterias, órganos, donde tiene que suplir de nutrientes y oxígeno.
Pero el retorno venoso justamente se hace en las venas y las venas van en contra de la gravedad. ¿Cómo hacen las venas para estar siempre de 10? Ni idea, profe. ¿Mm? Y si pensamos un poquito, ¿qué hacemos para que las venas estén de 10, para que suba la sangre? ¿Están al revés? ¿Mm? ¿Están al revés? O sea, la sangre fluye al revés. La sangre tiene que Profe, ¿no subir para será, ser... profe? ¿Escucha? ¿Escucha? No, quería opinar para... tendríamos que tener una sangre ricamente oxigenada, digamos, rica en hierro, para cuidarla. No, nada que ver. Porque la sangre venosa es la sangre que lleva toda la porquería para ser drenada en los vasos linfáticos o en el sistema linfático, ser purificada ahí en el sistema linfático, bien, está llena de dióxido de carbono, por lo tanto su pH ha bajado. ¿Mm? Ahí Profe, ¿no los tiene que ver nutrientes. con los músculos? Sí, señorita, usted lo dijo. Necesitamos tener buen tono muscular en la zona para que a través de los movimientos musculares, bien, ayudemos a las válvulas que tienen las venas a que la sangre suba y no pueda bajar. Bien. Las varices se producen justamente cuando tenemos demasiado laxos los músculos de piernas, sobre todo, las varices están en las piernas, ¿bien? Y no le damos el suficiente tono muscular, por lo tanto, estos músculos no van a apretar, vamos a decirlo así bien creyito, no van a apretar las venas, ¿bien? Y el contenido se queda ahí, o se Es desparrama, o como se que los traspasa, músculos no se contraen, entonces la sangre no sube, ¿verdad? no sube. Ujú. Exactamente, porque no tiene tono muscular. Si no hago gimnasia, las piernas, los músculos de las piernas, no van a tener un buen tono muscular, una buena contracción. Entonces, si no tienen una buena contracción, la sangre tiende a quedarse, a estancarse, ¿bien? A encharcarse, ¿bien? Y eso es lo que va a producir después las arañitas, las dilataciones de las venas, ¿bien? Porque, claro, recibe sangre y no la puede llevar más arriba, ¿bien? Se convierte en una vena perezosa, en un vaso perezoso, ¿bien? En cambio, una persona, vieron los fisicoculturistas, los corredores, cómo tienen sus venas y uno dice, mirá las varices que tiene. No, 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 no tiene varices. Bien, ha desarrollado tanto la capa muscular, bien, que prácticamente uno ve las venas recubiertas de tejido elástico. ¿Mm? Estas personas no van a sufrir. Fíjense que la diferencia entre una varice y las venas de un culturista es que una es totalmente elástica y bombea perfectamente. Las otras son las que no bombean. ¿Mm? Bueno, entonces es muy importante como futuros médicos estudiar las soluciones de electrolito que está formada por iones. ¿Mm? Ayer habíamos dejado en el concepto de ácido, habíamos visto el concepto de más viejito que era el de Arrhenius. Arrhenius dijo, toda sustancia disuelta en agua que libera protones es un ácido y a su vez
toda sustancia que colorea el papel de tornasol o la tintura de tornasol, pasándola de azul a rojo, es un ácido. Bien. Bronsted fue un poco más allá y dijo, bueno, ácido es toda sustancia capaz de aceptar un protón, perdón, de ceder un protón. Sí, muy parecido a lo que dijo Arrhenius. Entonces, ¿dónde está el cambio de paradigma? Es que esta parte prácticamente podemos decir que coincide con el señor Arrhenius, pero cuando habla de base, bien, se refiere a toda sustancia que puede aceptar protones. ¿Mm? Toda sustancia que puede aceptar protones. Esa se va a definir como base. ¿Bien? Pero resulta de que hay una teoría mucho más moderna. ¿Mm? Una teoría que dice justamente del señor Lewis, que dice, ácido, toda sustancia capaz de aceptar un par de electrones. Bien. Y base, toda sustancia capaz de donar un par de electrones. Bien. ¿Y por qué es tan importante esto? Miren acá en esta definición. Ayer nosotros dejamos justamente cuando analizamos de que, según la teoría de Bronsted, unido al ácido siempre va a haber una base conjugada. Bien, y al lado de la base que yo tengo en los reactivos para poner de manifiesto el carácter básico o ácido, bien, tengo un pullover. ¿Mm? Perdón, dije pullover. Estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando. ¿Vieron cuando uno tiene algo en la cabeza y se está acordando? Se me salió el pullover. Nada que ver. Mil disculpas. Cuando yo tengo asociado el concepto de ácido base, yo lo que tengo que demostrar es que la sustancia que va a actuar como aceptora de protones, ¿bien?, pueda poner de manifiesto y generar un ácido conjugado. ¿Se acuerdan que ayer dijimos, un ácido podía ser el ácido clorhídrico, hablamos de uno muy fuerte y de uno muy débil? ¿Mm? Hablamos de, vamos a dibujar el pizarrón, se los voy a dibujar. El otro era el formiato de sodio, ¿no, profe? Esperate. Vamos a escribir primero el ácido. Vamos a escribir ácidos fuertes, o sea, aquellos que en el equilibrio están prácticamente disociados, o sea, los tengo prácticamente transformados. Por ejemplo, este es el ácido, este no es nada. Vamos a ver acá. Este es el ácido clorhídrico. Más agua. Tengo, esto va a formar hidronio más cloruro. Entonces, la constante de acidez o constante de equilibrio especial, resulta que les voy a escribir la constante de equilibrio. K, esto es igual a la concentración de hidronios, o sea, concentración de protones por concentración de cloruros sobre concentración de ácido clorhídrico, o sea, cuánto tomé de la botella y lo puse como solución y cuánto de la concentración de agua. Resulta de que la concentración molar de agua es constante, vale 55,55 molar, o sea, moles por litro. Bien, entonces, como la concentración de agua es constante,
Si yo multiplico la concentración de equilibrio por la concentración de agua, eso es una constante y se llama constante de acidez. Mide cuánto de un ácido se disocia. ¿Bien? La constante de acidez en este caso es concentración de hidrógeno, que sería lo mismo que hablar de protones, por concentración de cloruro sobre la concentración del ácido sin disociar. Resulta que se han podido medir las concentraciones, perdón, las constantes de acidez y tabular. A 25 grados centígrados nosotros tenemos que el ácido clorhídrico, ¿bien?, tiene una constante de acidez, disculpen, que me pica. Voy a probar con bañarme. Una constante de acidez que vale 10 al cuadrado. ¿Bien? ¿Qué significa que vale 10 al cuadrado? ¿Mm? Si la constante de acidez vale 10 al cuadrado y la constante de acidez yo la escribo así, concentración de hidrógenos o protones por concentración de cloruro sobre concentración de ácido clorhídrico, digo que 10 es igual a concentración de hidrógenos por concentración de cloruros sobre concentración de ácido clorhídrico. ¿Bien? ¿Qué significa o cómo leemos eso? Es la que está mal. Profe, una pregunta. ¿La concentración de acidez que vale 10 al cuadrado es la de ácido clorhídrico? Estoy trabajando para ácido clorhídrico. Ok. Bien, la constante de acidez. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo leo? Ese 10 está escrito así, pero yo lo puedo escribir como una fracción. 10, 1. O sea, 10 sería el numerador y el denominador 1. Bien. Así también lo puedo leer como si fuera una razón, una proporción. Bien. ¿Y eso qué me dice? Que cuando yo tengo una molécula de ácido clorhídrico, fíjense que es 10 al cuadrado, yo lo puse 10. ¿Cuánto es 10 al cuadrado? 100. ¿Bien? Cuando yo tengo una molécula de ácido sin disociar, porque fíjense que ahí es cuando yo pongo las moléculas, no están disociadas. ¿Bien? Cuando se disocian, ya las tengo bajo esa forma, hidrógeno y cloruro. ¿Bien? O sea, cuando yo pongo una molécula sin disociar, ¿cuántas hay ya disociadas? 100. 100. ¿Bien? ¿Eso qué me está diciendo? ¿Ese ácido le gusta disociarse o no le gusta disociarse? Sí, le gusta. Exactamente. Y si ahora yo pongo una constante de acidez como la que pusimos ayer, el ácido fórmico, ayer les dibujé la estructura, a mí ya hoy no me importa, entonces yo lo voy a abreviar como hidrógeno for más agua, ¿bien? For negativo más hidrógeno. ¿Bien? La constante de acidez de este compuesto vale 2 por 10 a la menos 4. ¿Bien? 2 por 10 a la menos 4. ¿Qué significa eso? La constante de acidez es igual, se me está cayendo esto,
es igual a concentración de hidronio por concentración de formiato sobre concentración del ácido fórmico sin disociar. 2 por 10 a la menos 4. ¿Hay alguna otra manera de escribir 2 por 10 a la menos 4? Sí, 1 sobre 2 por 10 a la cuarta. Bien. 2 por 10 a la menos 4 se puede escribir 1 sobre 2 por 10 a la cuarta. Esto es igual concentración de hidronio por concentración de formiato sobre concentración de ácido fórmico sin disociar. ¿Cómo leen esa proporción o esa razón? ¿2 por 10 a la cuarta cuánto es? $20.000. Entonces, ¿qué significa? Por cada molécula disociada, bien, porque el 1 está arriba, por cada molécula disociada en protón o hidronio y el anión formiato, bien, ¿cuántas hay que no se disocian? Hay 20.000 moléculas. Hay 20.000 moléculas que no se disocian. Bien, hay 20.000 moléculas que no se disocian. Bien. Eso es constante de acidez. Bien, el concepto de base es muy parecida. La disociación electrolítica. Acá también es importante observar qué sucede cuando una sustancia iónica se disuelve en agua y existe el fenómeno de solvatación. Cuando un electrolito se disuelve, vamos a achicar porque no se ve, cuando un electrolito se disuelve en agua, sus moléculas se separan en partículas cargadas eléctricamente, denominada iones. Esta disociación se realiza sin necesidad que circule corriente eléctrica, ya que los iones son preexistentes. Bien, es un proceso espontáneo. Bien, ¿yo por qué solubilizo cloruro de sodio en agua? Bien, porque hay una necesidad de que esos iones dejen de atraerse. Bien, y si las moléculas de agua pueden ocultar la verdadera carga, bien, de la sal cloruro de sodio, ¿no? Vamos a ver que esto tiende a estabilizarlo. Ahí fíjense lo que tienen. Yo tengo cloruro de sodio, comienza a actuar el agua. El agua es lo que observamos de color naranja. Bien, esas son las moléculas de agua, donde veo el átomo de oxígeno de color naranja y unas pequeñas como patitas, bien, que apenas se asoman, son los átomos de hidrógeno. Bien. ¿Qué es lo que realmente sucede? Es que las moléculas de agua tienden a romper el cristal, ¿bien? Para rescatar los átomos de sodio y los átomos de cloro. ¿Mm? Los átomos de sodio son los aniones cloruro, ¿bien? Y los otros son los cationes sodio, ¿bien?
esto sucede en forma espontánea, porque lo que estás pasando acontece cuando un ion se disuelve en agua, es que este ion deja de manifestar esa interacción o acoso de los aniones de signo contrario, ¿no? Generalmente los cationes son más chicos que los aniones. ¿Por qué? Porque al perder electrones disminuye su radio específico, su radio iónico. ¿Mm? ¿Sí o no? Sí, parece que sí. Y por último, hay un concepto que es importante, que lo vamos a ver ahora, y con esto dejamos porque yo tengo que salir. No lo pude cancelar. Hoy ha sido un día de terror. El pH. El pH es una medida, bien, de la cantidad de protones o de oxidrilos que tiene una muestra. Bien. En el equilibrio, cuando las concentraciones de protones y oxidrilos son iguales, decimos que el pH vale 7. ¿Por qué? ¿Qué es el pH? Por definición, si no me muero pronto, va a pasar raspando. El pH es una medida de la acidez o alcalinidad y nos está mostrando cuánto vale la concentración de protones en función de la concentración molar. ¿Por qué? Fíjense una cosa. Vieron que recién yo les dije, hay sustancias que se disocian mucho, por ejemplo el ácido clorhídrico, y después hablé del ácido fórmico y dije que no se disocia. Entonces, fíjense que acá entra un concepto que se llama concentración analítica. ¿Y qué es la concentración analítica? Es la cantidad de electrolitos, ya sea ácido, base, sal, que pongo y lo que verdaderamente aparece después como sustancia iónica. Bien, la concentración analítica de una sustancia que se disocia mucho, o sea, que prácticamente se disocia toda, toma valores muy altos. Mientras que si una sustancia, ¿bien?, se disuelve fácilmente, pero no se disocia, o sea, no rompe enlaces, no genera iones, ¿bien?, la concentración analítica va a ser la que yo mido, pongo, pero no va a ser igual a la concentración que realmente hay de protones. Esto que está muy enrevesado, se los voy a poner así. Si yo tengo una concentración, fíjense, de ácido, vamos a poner el más fuerte, que es el ácido perclórico.
1 molar, o sea, 1 mol por litro de solución, 1 molar, ¿bien? Y lo disuelvo en agua, perdón, esto está disuelto en agua, ¿bien? Y a mí me dicen, ¿qué tal si medís la concentración de protones? Hay métodos para medir la acidez calculando cuánto de estos cositos hay. Realmente se acuerdan que era esto, cuántos hidronios hay. Resulta que cuando yo pongo esto, ¿m? 1 mol por litro, esta es la concentración analítica, o sea, lo que yo medí, pesé o usé volúmenes y es lo que disolví en agua. Bien, pero ahora me dicen, che, quiero saber cuántos protones. Si el ácido es fuerte como el ácido perclórico, bien, cada mol de ácido puesto en solución me va a generar la misma cantidad de moles de iones. Miren, ácido perclórico se disocia en protones, vamos a ponerle más agua, se disocia en hidronios más perclorato. Este es un anión. ¿Bien? Resulta de que esto vale, la K vale 10 a la sexta. ¿Mm? O sea que con este valor yo voy a decir que la concentración analítica es igual a la concentración de protones. Bien, es tanta la cantidad de moléculas que se disocian, o sea, se disocian completamente. Entonces, cuando yo ponga esta cantidad, que es 1 mol por litro, voy a llegar a decir de que la concentración de protones también es igual a 1 mol por litro. ¿Por qué? Porque el alfa, que se llama grado de disociación, tiende a valer 1. Significa, o tiende a valer 100, que es que está 100% ionizado. En ese caso, la concentración analítica es igual a la concentración de protones. Resulta que si yo a ese término le aplico la función P, que es menos logaritmo, ¿bien? O sea, el logaritmo cambiado de signo. Logaritmo, ¿se acuerdan cómo se llama este logaritmo? Hay Eso, dos. Hay uno que es ln y este es log. Este se llama logaritmo decimal y este es logaritmo natural o neperiano. Acá todo es en base a potencias de 10, de base 10. 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4. Entonces, si nosotros tenemos que la concentración es 1, ¿cuánto vale el logaritmo de 1? Primero recordemos que es un logaritmo. Es el exponente al cual yo tengo que elevar la base para que me dé el número que figura. O sea, ¿a qué potencia, bien, debo elevar yo una base 10 para que me dé 1? O sea, yo tengo que poner la base 10 elevado a la incógnita para que el resultado de esto me dé 1. ¿Bien? ¿A qué potencia tengo que elevar? 10
para que me dé 1. A 0, profe. Sí, señorita. Bien, entonces logaritmo va a ser 10 a la 0 es 1. Entonces, logaritmo, que es calcular el exponente al que tengo que elevar la base para que me dé 1, aun cuando esté cambiado de signo, no afecta absolutamente nada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque 0 no existe ni el menos 0 ni el más 0. ¿Sí? Tenemos 0 nada más. Entonces, vamos a ver de que esta escala o estas medidas de las acideces, es válido en idioma español decir acideces, ¿bien? Indica cómo es la cantidad de protones, si son muchos, si son pocos, si predominan los protones o los oxidrilos, ¿bien? Esto es lo que permite poder decir si una sustancia, por ejemplo, miren lo que sucede con la sangre. El pH de la sangre disminuye cuando nosotros lo tenemos en sangre venosa. ¿Bien? Y eso facilita la disolución del dióxido de carbono. Pero cuando el dióxido de carbono se encuentra con sustancias que alcalinizan, ¿bien? Se hace insoluble, disminuye la presión parcial, ¿bien? Y en el pulmón, lo que sucede, o sea, en el pulmón, no, realmente sucede en el bronquiolo, ¿bien? Es que ese gas, el dióxido de carbono, deja de estar en solución y pasa a la fase gaseosa. ¿Bien? Y de ahí nosotros lo recolectamos a través de los bronquiolos, después los bronquios, después los árboles bronquiales, ¿bien? Y termina en nuestra tráquea expulsándolo, ¿bien? Los gases que expulsamos deja de ser soluble en sangre y se incrementa la solubilidad del oxígeno. ¿Bien? Es de suma importancia que ustedes entiendan el concepto de pH. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en fisiología médica o en cualquiera de las ramas de la fisiología, ¿bien?, que ustedes estudien, va a ser de suma importancia para las solubilizaciones de sustancias, de proteínas, de lípidos, saber cuál es el pH. ¿Bien? Saber cuál es el pH. Así que bueno, los voy dejando. Seguimos el martes que viene. Bueno, profe. Vamos bien. Vamos muy bien. Les cuento que yo tengo mucha confianza. Además, como les dije ayer, confío mucho en que vamos a tener febrero como para poder fortalecer todas las cosas que nos hayan quedado media tambaleando, ¿no? Bien. ¿Sí? Voy a tener clases numerosas en febrero de consulta. Yo creo que sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Todo el mes. bueno, ¿qué les No puedo va a tener cobrar? vacas. ¿Qué le puedo cobrar? Porque como eso ya no me lo paga la universidad, Ay, no me eh, digas. y sí, voy a tener que cobrarle. Bueno, le hacemos un gran regalo. ¿Qué me van a regalar? Le pagamos con pizzas como el año Vaya pasado, pensando profe. qué quiere. Uy, perdón, vaya pensando qué quiere. Bueno, no, mejor, a ver, $1.000, nada más les cobro. Ay, nada Bueno, más. De acá a tranqui, febrero, profe. profe, con $1.000 se compra toda Argentina. vamos No, comprándolo no. desde ahora. Y sí, pero los compran entre todos, o sea, ponen todos los que van a ir a clase, no ustedes nada más. O sea, busquen Claro. muchos que quieran ir.
Sí les Bueno. puede salir. Profe, yo pensé que sí, o sea, que la universidad sí le pagaba porque habían dicho que sí, o sea, que iban a dar clases en febrero. O sea, pensé que era pago eso, por Yo eso. no doy clase en febrero. Porque a mí me pagan, fíjense una cosita, me pagan solamente los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. ¿Bien? Porque en mi cargo, si esta designación eh, para dar en el SIM es por los 4 meses, nada más. En meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Sí hay clase en el curso de ingreso, porque hay 2 cursos o 2 sistemas de cursos de ingreso en la UNVIME. El, ¿cómo que se llama? Sí, curso de ingreso El o CAI. CAI. Curso. El curso de apoyo al ingresante, ¿no es, profe, ese? Ah, sí, curso de apoyo. Viste, claro, no sabía de qué miércoles era la A. Ahí venía la sigla. Claro, dije yo, ¿y esto de dónde salió? ¿Esto de dónde salió? Resulta